Bienvenidos, queridos hermanos, a esta lección número 7. Vamos a hablar sobre las influencias de todos los países vecinos hacia el pueblo de Israel. Primero que nada, quiero comenzar diciéndoles que es muy importante que ustedes tengan con ustedes su Biblia. La Biblia latinoamericana es la que yo uso como base para nuestro curso bíblico. Obviamente que ustedes, si quieren, pueden, o si pueden, ojalá que la puedan tener, y si no, pueden tener otra Biblia. Pueden tener la Biblia de América, la Biblia del Peregrino, la Biblia del Joven. Hay varias ediciones católicas aprobadas por la iglesia. También, es muy importante la Biblia, porque hagan de cuenta que vamos a jugar un partido de fútbol y no hay balón. Entonces, ¿con qué jugamos? Así es, el curso bíblico sin Biblia, pues es querer jugar fútbol o básquetbol sin balón. Pues, ¿cómo jugamos? Quiero también invitarlos a todos ustedes a que tengan con ustedes un cuaderno donde puedan hacer sus anotaciones. Claro, una pluma y, si pueden, ojalá que así sea, su libro número 2 del curso bíblico popular del padre Agustín Petrocelli. Pues con la ayuda de Dios vamos a comenzar esta lección número 7. Estamos en la página número 15. Quiero comenzar mostrándoles el mapa que veíamos la lección anterior para ubicarlos un poco la ubicación geográfica de Israel. Ahí donde aparece Jerusalén, en esa parte de ahí, una franja del mar Mediterráneo, es el país que hoy conocemos Israel y que en los tiempos del Antiguo Testamento era conocida como Palestina. Hay que distinguir muy bien que en el Antiguo Testamento Palestina es lo que se le nombra a la ubicación geográfica de Israel, y Israel como tal, el nombre de Israel es el nombre que se le da al pueblo, ¿no? A las personas, el pueblo de Israel. Entonces, Palestina estaba formado por todo lo que hoy es Israel, más otros pedacitos de reino. Entonces, hoy Israel es un país y ya Palestina se le dice a una parte que está un problema político muy fuerte, pero para que ustedes tengan una idea más o menos de lo que estamos viviendo aquí. Vamos a quitar el mapa. Ya ubicaron ustedes todos los reinos que están alrededor. Israel va a ser un país muy influenciado por los países y por los imperios que tiene a un lado, al sur, al norte, al oriente. Tiene imperios muy poderosos que lo van a invadir, lo van a saquear, lo van a explotar, pero también lo van a enriquecer. Van a ver, cuando vayamos a la Biblia, vamos a encontrar una riqueza muy fuerte en el pueblo de Israel. Dice, a lo largo de la historia Israel estamos en la página 15, si tienen su libro. A lo largo de la historia Israel entra en contacto con los pueblos vecinos, conoce sus costumbres y sus escritos. Así es, acuérdense, cuando Israel estuvo 400 años en Egipto, pues es obvio que tuvo que tener influencia egipcia. Y después, cuando está casi 200 años en el exilio en Babilonia, pues obviamente también tuvo que tener exilio. Y cuando llegan los griegos con Alejandro Magno, cuando llegan los persas con Ciro, cuando los cananeos que están conviviendo con ellos siempre, pues hay influencias. Es notorio, ¿no? Nosotros como país, México, tenemos una influencia tan grande de Estados Unidos, tan grande en todos los sentidos, en el alimento, en la cultura, en la manera de vivir, en la manera de vestir, hasta en la manera de hablar, ¿no? Nuestras costumbres como mexicanos están cambiando aceleradamente y se están haciendo mucho a la cultura estadounidense o europea. Entonces, así es esto. Imagínense, si hoy en día tenemos una influencia tan grande, pues en esos tiempos las influencias también eran muy fuertes. Dice, es normal que sea influenciado por la mentalidad de las civilizaciones. Incluso en la Biblia se remarca el constante peligro de que Israel acoja y sirva a sus dioses y costumbres religiosas. Cosa muy fácil, especialmente por los pactos o alianzas de amistad entre los pueblos donde se adopta a los dioses del otro. Así es, Israel muchas veces cometió el error de aliarse con un reino o con un imperio, y esto contaminaba la fe judía, la fe en un solo Dios. Entonces, aquí viene algo bien interesante que ahorita más adelantito les voy a decir, que para mí es la cereza del pastel de esta lección. Dice, sin embargo, a pesar de este peligro de muchas veces se hizo realidad, especialmente después de Salomón,
en que los reyes y el pueblo servían a Baal. Así es, o sea, ay Dios mío, ahí hubo una prostitución del pueblo de Israel porque servían a Baal. Baal es un dios de los cananeos, ahí está, que es el dios cananeo de la lluvia. Así como nosotros aquí los aztecas, Tlaloc era el nombre del dios de la lluvia, los cananeos tenían a Baal como el dios de la lluvia, pero para los judíos, más cuidadosos, más concentrados en su amor a Dios, decían que no, que eso era una idolatría, totalmente a Baal. De hecho, hay partes donde se remarca mucho la influencia de Baal como el dios demonio, que los judíos no quieren. Pero la influencia es muy fuerte porque hay un convivio muy, muy fuerte con los cananeos, ¿no? De hecho, cuando los judíos llegan a la Tierra Santa, los cananeos ya están ahí. Entonces, es obvio que el visitante tiene que hacer lo que hace el dueño de la casa. Ya va a haber muchos problemas después, pero así va a ser esto. Dice, Astarte, ahí está la diosa de la guerra y del amor, llegaron a adoptar el culto público pagano de estos pueblos. La influencia de los pueblos fue también beneficiosa. Entonces, Astarte va a salir como parte del demonio, y Baal, para los judíos van a ver los profetas muy mal el que el pueblo judío le guarde devoción a estos dioses. Entonces, realmente sí, es tremendo y es terrible, pero así fue. Bueno, dice, mucha sabiduría de la Biblia tiene el sabor a la civilización mesopotámica. El mismo nombre de Elohim, ahí está uno de los nombres que se utiliza para Dios. Aquí en mi canal de YouTube, Padre José Arturo López Cornejo, tengo un tema que se llama Los Nombres de Dios. Ahí van a encontrar bien desarrollado el nombre de Elohim, que tiene un origen mesopotámico. Fíjense cómo los judíos también le llaman a Dios con nombres que no son propios de su cultura. Elohim es una adaptación mesopotámica al Dios de Israel, dice, que es uno de los nombres con que en la Biblia se nombra a Dios. Es extraído de la religión cananea. Incluso algún libro bíblico tiene su origen en la literatura de los pueblos vecinos. Job, allí está, el libro de Job, que es un libro precioso, maravilloso, es la realidad humana que vivimos todos los días nosotros, sufriendo por los padecimientos de nuestra debilidad humana, sufriendo porque Dios no nos responde como quisiéramos nosotros que nos respondiera, pensando que Dios nos ha dejado solos. Job es un librazazazo que todo católico debería de leer alguna vez en su vida y entender los misterios de nuestra fe. Bueno, Job tiene su origen en las culturas vecinas de Israel, no en el pueblo de Israel. O sea que Job definitivamente no era ni judío, pero era un hombre muy cercano a la cultura judía. Entonces, los judíos tienen mucha riqueza con la palabra Elohim, con Job y otras cosas, dicen. En todas estas influencias, sin embargo, se destaca una característica única. Aquí viene la cereza del pastel de la que les había dicho. A ver, la característica única de Israel dice que revela su destino y misión divina en medio de tantos pueblos politeístas y lucha y mantiene su fe en el único Dios. Aquí está. A ver, todo alrededor de Israel, ustedes están viendo aquí en este mapa del Medio Oriente, todo alrededor de Israel tenemos civilizaciones muy poderosas. Grecia, allá está. Persia, Babilonia y Egipto y Siria, que están ahí. Son 5 pueblos, civilizaciones muy poderosas que tenían una cultura muy diferente a la judía. Y algo muy importante, estas 5 naciones, los egipcios, acuérdense el culto a los faraones y al rey Osiris, al dios Osiris y a todos esos dioses, ¿no? Los sirios también, los babilonios no se diga, persas tampoco, no se diga, y los griegos, sus dioses, Zeus y Olimpia y todo eso. Bueno, todas estas 5 civilizaciones eran muy poderosas, económicamente hablando eran muy ricas, eran muy organizadas y tenían un gran ejército, cosa que Israel no tenía. Israel no tenía ejército, ni muchas riquezas, ni mucho poder, y era un país muy chiquito, un reino muy chiquito, un pueblo muy chico. Pero Israel
tuvo muchos problemas, todo el Antiguo Testamento. Vamos a ir leyendo y vamos a ir viendo cómo la constante es la prostitución de algunos judíos con los dioses extranjeros. Los cinco reinos de los que estamos hablando eran politeístas. ¿Qué quiere decir esto? Que tenían muchos dioses. Polis en griego quiere decir muchos. Entonces, cuando decimos polis, teísmo. Teísmo es la creencia, es la fe en un dios. Entonces, cuando decimos politeísta, estamos diciendo el que cree o el que practica la fe en muchos dioses. Israel tuvo la influencia terrible, los griegos, los romanos, los asirios, los babilonios, los egipcios, los persas, todo lo que los sirios no se diga. Bueno, todos tenían muchos dioses, pero Israel se mantuvo siendo un pueblito tan pequeño, un reino tan pequeño. Esto es lo admirable de Israel, esta es la cereza del pastel, en la fe en un único Dios verdadero. Ahora les tengo una pregunta a todos ustedes. ¿Dónde quedó la fe de los egipcios? ¿Dónde quedó las prácticas religiosas de los mesopotámicos, de los babilonios, de los asirios, de los sirios, de los griegos? ¿Dónde están esas prácticas hoy en día, año 2021? No existen. Nadie tiene una religión basada en los dioses faraones con minúscula de los egipcios, no. Ni tampoco nadie cree en Baal, ni en Astarte, ni en el dios Zeus, ni en el dios Sol. No, ya no existen esas fe. A pesar de que eran países, eran reinos súper poderosos en los que todavía hay personas viviendo en esos lugares que recuerdan con alegría y con orgullo sus antepasados. Fíjense nomás la diferencia. Y sin embargo, la fe judía, de la cual nosotros somos hijos como cristianos, porque pues los cristianos venimos de esta fe judía, ¿no? No somos judíos ni tenemos una fe judía, pero de ahí proviene buena parte de nuestra fe. Somos hijos necesariamente de la cultura y de la fe judía. Y sin embargo, la fe de este pueblo tan insignificante, tan pequeñito, prevalece hasta hoy en día. 3,000 años después de todo lo que estamos viendo en el Antiguo Testamento, 3,000, 4,000 años más o menos han pasado de los acontecimientos que se narran en los libros más antiguos del Antiguo Testamento. Y aquí está la fe judía. Fíjense, la fe judía se conservó, la fe en un solo Dios. ¿Quién cuidó esa fe? Los jueces, los patriarcas y los profetas. Sobre todo ellos. Y claro, los sacerdotes del templo, que no eran unas personas muy ejemplares, pero bueno, cuidaron la fe que hasta el día de hoy prevalece y sigue en la existencia del mundo. Pues qué padre saber todo esto. Bueno, pues vamos a dar fin a esta lección bíblica, porque pues esta lección era muy cortita. Discúlpenme que sea muy cortita, por eso son lecciones, son breves. Me dio mucho gusto haber estado con ustedes. Los espero en la próxima lección bíblica, que ya vamos a empezar ahora sí. Vamos a empezar el Pentateuco y la ley y vamos a maravillarnos con cómo se compone el Pentateuco, cómo se escribe, cómo se escribió, cómo se dio y cómo llegó a nuestros días esos 5 primeros libros. No se vayan a perder la próxima lección. Me da mucho gusto que estén suscritos a mi canal. De esa manera les llegan a ustedes las alertas cuando subamos un nuevo video. Y también me da mucho gusto que le dan me gusta, que comparten estas transmisiones. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.